Y yo les voy a invitar a estar de pies I invite you all to please stand. y vamos a abrir nuestras Biblias. We're going to open our Bibles. En Éxodo capítulo 6, The book of Exodus chapter 6, el versículo 1. verse 1. Glory to God. Hallelujah. We worship you, O Lord. Y si usted tiene su Biblia, And if you have your Bible, a mí me gustaría que usted la mantenga abierta ahí en el libro de Éxodos, I want you to please keep it open there in the book of Exodus. porque vamos a estar cubriendo capítulos en el libro de Éxodo. We're going to be covering certain chapters in the book of Exodus. El versículo 1 del capítulo 6 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. The word of the Lord reads in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And it says, Then the Lord said to Moses, now you shall see what I will do to Pharaoh, for with a strong hand he will let them go, and with a strong hand he will drive them out of his land. Yo le he puesto por tema este mensaje: I have put as a theme to this message, el Señor sabe lo que va a hacer. the Lord knows what to do. Aun cuando nosotros no sabemos, Even when we don't know, el Señor sabe lo que va a hacer. the Lord knows what to do. Usted puede estar seguro de eso. You can be assured of this. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Vamos a inclinar nuestros rostros Let para us all orar. bow our heads. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Te damos gracias por tu presencia en este lugar, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tú has sido fiel a la promesa de tu presencia. Te damos gracias por la revelación escrita, tu palabra, que es verdadero pan y verdadera comida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Yo te pido que tu Santo Espíritu que está en este lugar tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Amen. Glory to God. Nosotros, hermanos, encontramos en el libro de Éxodo, Brethren, we find in the book of Exodus, capítulo 3, verso 4 en adelante, chapter 3, verse 4 on, que Dios llama a Moisés. God calls Moses, Y en el verso 6 le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. in verse 6 he says, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Y el Señor le dice a Moisés en el versículo 7: he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor. And in verse 7 he says, I have surely seen the oppression of the people, and I have heard their cry. Y en el verso 8 el Señor le dice a Moisés: yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. He descendido para sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. It says in verse 8 that God says, I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them up from the land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey. Y Dios llama a Moisés. And so God calls Y Moses. en el verso 10 le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. He says in verse 10, now come now therefore, and I will send to you Pharaoh, that you may bring my people out. Y Moisés comienza a denegar. And Moses starts to turn this down. Comienza a responder negativamente a lo que Dios le está
pidiendo. He starts to respond negatively to what God is asking Y him. en el verso 11 dice que Moisés dijo, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a tu pueblo? In verse 11, Moses says to God, so who am I that I should go to the Pharaoh and that I should bring the children of Israel out of Egypt? Y es como si Moisés le dijera a Dios, imagínate, It's like Moses saying to God, can you imagine? versículo 13, si que yo llegue a los hijos de Israel y yo les diga, el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a decir? And Moses continues to say to God, so indeed, if I come to the children of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they say to me, what is his name? Y en el verso 14 el Señor le dice, mira, tú le vas a decir, yo soy, me envió a vosotros. And in verse 14, God says to Moses, you're going to tell them, I am is the one who sent me. Y en el verso 16 le dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha parecido y me ha dicho, he visto lo que se os hace en Egipto. Verse 16, go and gather the elders of Israel together and say to them, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob, appeared to me saying, I have surely visited you and have seen what is done to you in Egypt. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. I have seen the oppression of my people in Egypt. Y en el verso 17, y yo he dicho, dice Jehová. Oiga, cuando Dios dice algo, se cumple. And God says, and I have said, and when God says something, it is fulfilled. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, tierra que fluye leche y miel. And it says, I have said, I will bring you up out of the affliction of Egypt to the land of the Canaanites, the land that flows with milk and honey. Siempre que Dios dice algo, Every time God says something, usted le puede poner un sello a eso. you can put a stamp to that. Lo que Dios dice se cumple. What God says will be fulfilled. Porque Dios no es hombre para que mienta, God is not a man that he would lie, ni hijo de hombre para que se arrepienta. or son of a man that he will repent. Por eso yo digo That's why I say, que cuando el Señor dice, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo, yo sé que esa es la verdad de la palabra del Señor. that's why when the Lord says, I will be with you until the end of times, I know that that is the truth of the word of God. Y Dios le dice a Moisés And God says to Moses, en el verso 18, verse 18, los ancianos de Israel oirán tu voz. E irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová se nos ha aparecido y nos ha dicho que vayamos camino de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios. verse 18, then they will heed your voice, and you shall come, and you and the elders of Israel, to the king of Egypt, and you shall say to him, the Lord God of the Hebrews has met with us, and now please let us go 3 days' journey into the wilderness, that we may sacrifice to the Lord our God. Palabra de Dios. This is the word of God. Dios había establecido su palabra. God had established his word. Y el Señor dice, el pueblo te va a escuchar. And the Lord says, the people will hear you. Y tú y los ancianos se van a presentar delante de Faraón. And you and the elders will present yourself before the Pharaoh. Y ustedes le van a decir que yo les he aparecido. And you're going to say to them, I have appeared to you. Y que yo quiero que ustedes vayan 3 días de camino por el desierto a ofrecerle fiesta a Jehová. And that I want you to go out 3 days' journey into the wilderness to offer sacrifice Y como to the Lord. el Señor sabe todas las cosas. Oh, and because the Lord knows all things. En el verso 19 le dice, In verse 19, he says to them, yo sé que el rey de Egipto no te dejará ir, pero no hay problema. Yo sé que el rey Faraón no os dejará ir, pero no hay problema. and he says to them, I know, I'm sure that the king of Egypt will not let you go, but there's no problem. Porque el verso 20 dice, el Señor dijo, yo extenderé mi mano y heriré a Egipto, y entonces os dejará ir. Verse 20, he says, but I will stretch out my hand and strike Egypt
with my wonders, and then they will let you go. Mire, el hombre puede decir y hacer lo que quiera, Man can say and do what he wants. pero déjeme decirle que viene un día But let me tell you, a day is coming en que todos nosotros tendremos que comparecer ante la presencia del Señor where all of us have to come before the presence of the Lord, y tendremos que rendir cuenta de nuestras obras, sean buenas o sean malas. and we need to give an account of our works, whether they are good or whether they are bad. Y hay cosas que nosotros hacemos en la tierra And there are things that we do here on earth que el Señor toma cartas en el asunto mientras, o sea, durante nuestro peregrinaje en la tierra. that the Lord takes charge in those things during our journey here on earth. Pero hay cosas que se van a descubrir después cuando nosotros vayamos a su But presencia. there are things that will be discovered after when we go before His presence. No hay hombre grande ni pequeño There is no great man or little man que pueda ofender a Dios that can offend God y pasar desapercibido de Dios. and that it will go unnoticed before God. Porque el Señor todo lo ve, Because the Lord sees all things. todo lo sabe He knows all y things. todo lo escudriña. And He searches all things. My God. El Señor tiene presciencia. The Lord has foreknowledge. Él sabe las cosas aún antes de que éstas He sucedan. knows things even before they Y happen. el Señor le dice a Moisés, And so the Lord says to yo Moses, sé que el rey Faraón no los va a dejar salir, I know that the kingdom of Egypt is not going to let you pero go. no hay problema. But there's no problem with that. Yo sé lo que voy a hacer. I know what I'm going to do. Ese es el tema del mensaje. That's the theme of the El message. Señor sabe lo que va a hacer. The Lord knows what He's going to Y Él do. dice, yo extenderé mi mano He says, I will stretch out my y heriré hand a Egipto. and I will strike Y Egypt. entonces os dejará ir. And then they will let you go. Qué triste, hermano. How sad, brethren, Cuando nosotros no estamos seguros, when we're not sure, cuando nosotros no tenemos la fe, when we don't have the faith, cuando no tenemos la confianza en Dios, when we don't have that trust in ya God, sea porque no le conocemos muy bien, whether it's because we don't know Him very well, o ya sea porque nosotros no escudriñamos las sagradas or escrituras. because we're just not searching Holy Scripture. Moisés no lo conocía muy bien. Moses didn't know Him very well. Estaba comenzando a relacionarse con Dios He had just started relating to God. y él sigue denegando, And he continues to turn this down, respondiendo negativamente a lo que Dios le estaba diciendo. responding negatively to what God was speaking to Y him. en Éxodo 4:1, And in Exodus 4:1, mire lo que dice, lo que se atreve a decir Moisés. look at what Moses dares to say. No, Señor, ellos no me creerán, ni oirán mi voz, y dirán, no te ha parecido Jehová. And he said to him, but suppose that they will not believe me or listen to my voice, and suppose they say the Lord has not appeared to you. Y era como si Moisés le estuviera diciendo a Dios, si eso sucede, entonces ¿qué yo voy a hacer? So it's as if Moses is saying to God, so if all that happens, so then what am I going to do? ¿No se parece eso a nosotros, hermano? Does that not seem like us, brethren? Dios nos ha dado mandamientos en su palabra. God has given us commandments in His El word. Señor nos ha dicho qué es lo que nosotros debemos hacer. The Lord has told us what it is that we need to Y a do. veces no lo hacemos And sometimes we don't do it porque le damos lugar a la duda y al temor en nuestras vidas. because we give place to doubt and fear in our lives. No me creerán, They're not going to believe me. no oirán mi voz They're not going to hear my voice. y dirán que Dios, que Jehová no se me ha aparecido. They're going to say the Lord has not appeared to you. Si eso sucede, entonces ¿qué hago? So if all that happens, then what am I going to do? Y Dios en su paciencia le dice, And God in His patience said, yo te voy a dar el poder, I'm going to give you the power. yo te voy a dar la autoridad I'm going to give you the para authority que tú hagas 3 señales delante del pueblo de Israel so that you can do 3 signs before the people of y Israel. para que las haga en presencia de Faraón, rey So de that you Egipto. can do it in the presence of the Pharaoh as well. Yo te voy a dar el poder I'm going to give you the power para que tú puedas convertir la vara en culebra y de culebra volverla a ser vara. so that you can change that rod into a serpent and back from a serpent into a rod. Eso usted lo encuentra ahí en el capítulo 4, versos 3 y 4. You find it there in verse 3 and 4. Yo te voy a dar el poder I'm going to give you the power de cambiar la carne de tu mano en carne leprosa to change the flesh of your hand into a hand that has leprosy. y luego hacerla volver
de carne leprosa a carne sana y normal. And then bring it back from that hand with leprosy to back to a flesh with no leprosy. Y luego le dice, And then he says, y yo te voy a dar el poder para hacer una tercera señal. I'm going to give you the power to do a third sign. Tú vas a convertir el agua en sangre. You're going to turn water into blood. Y Dios le dice a Moisés, And God says to Moses, mira, si no creyeren a la primera señal, de seguro creerán a la segunda. Y si no creen a la segunda, en la segunda, creerán a la tercera. so the Lord says to Moses, if they don't believe you with that first sign, they're going to surely believe you with the second sign. And if not, they're going to believe you with that third sign. Y aún con esas tres grandes señales, And even with those three great signs, Moisés sigue denegando Moses continues to turn him down. y sigue respondiendo negativamente a lo que Dios le estaba diciendo. And he continues to speak negatively to what God is speaking to Y usted him. lo lee ahí en Éxodo 4:10. You read it there in Exodus 4:10. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. And then he says, Moses says to the Lord, oh Lord, you know, I'm not eloquent, neither before nor since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and slow of tongue. Y Dios le dice, And God says to him, ¿quién le dio la boca al hombre? who has made man's mouth? No soy yo, Jehová. Is it not I, the Lord? Verso 12, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Verse 12, now go there and I will go with you and be your mouth and teach you what you shall say. ¿No se parece Moisés a nosotros? Isn't Moses very similar to Claro us? que sí, amados hermanos. Of course, brethren. Y cuando yo leo esto en la Biblia, And when I read this in the Bible, yo entiendo que todavía hay esperanza para nosotros. I understand that there's still hope for us. Porque si Dios fue paciente con If Moisés, God was patient with Moses, va a ser paciente también contigo y conmigo. He's going to be patient with you and I Hasta que Él nos lleve donde Él nos quiere llevar. until He takes us to where He wants to take us. Y hasta que Él nos haga conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. And until He makes us into the image of His Son Jesus. Y Moisés vuelve a denegar. And Moses continues to turn down. Y le dice al Señor en el verso 13, ay Señor, envíate, ruego, al que debes enviar. In verse 13 he says, oh my Lord, please send by the hand of whomever else you Y may dice el verso send. 14, In verse 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés. so then the anger of the Lord was kindled against Moses. Hermano, Brethren, es triste cuando Jehová se enoja contra nosotros. it's sad when the Lord becomes angry with Cada us. vez que nosotros pecamos, Every time that we sin, nuestro pecado sube como un asalto contra la santidad de Dios. our sin rises up like an assault against the holiness of Y la God. santidad de Dios reacciona con ira contra el pecado del hombre. And the holiness of God reacts with wrath against man, Pero the sin of nosotros man. tenemos algo que Moisés no tenía. But we have something that Moses didn't have. Nosotros tenemos un abogado intercesor We have an interceding que advocate. está sentado a la diestra del He Padre is seated at the right hand of the Father, y que vive para interceder por and He nosotros. lives to intercede for us. Cuando usted y yo confesamos nuestros pecados, When you and I confess our sins, Él es fiel y justo para perdonar He nuestros is faithful pecados and just to forgive us of our y sins limpiarnos de toda maldad. and cleanse us of all evil. Su sangre nos limpia de todo pecado. His blood cleanses us of all our Él sins. vive para interceder He por lives nosotros. to intercede for us. Y nosotros le damos la gloria. And we give Him the y la glory. honra. Moisés, Jehová se enoja contra Moisés, pero aún así Dios sigue en su paciencia tratando con Moisés. The Lord becomes angry with Moses, but even still with His patience, He continues to deal with Moses. Y en el verso 14 dice que en su misericordia le puso a su hermano Aarón para que hablara por él. And it says in verse 14 that in His mercy He placed His brother Aaron to be able to speak for him. Y ahora con Aarón a su lado, And now with Aaron at his side, Moisés se anima Moses is encouraged. y decide obedecer a Dios. And so now he decides to obey God. Y en el verso 20 Verse 20, dice la Biblia the Bible says que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y se fue obedientemente a Egipto. it says that Moses took his wife and his children and he obediently went towards Egypt. Y mire lo que hace Dios. And look at what God does. Dios le habla a Aarón allá en Egipto.
God speaks to Aaron over in Egypt para que fuese a encontrarse con Moisés en el desierto. so that he would go and find himself with Moses in the wilderness. Como no había celulares, There were, there were no cell phones back then. pues el Señor sirvió de portavoz, That was the Lord served as the communicator. comunicándose allá con Aarón en Egipto y diciéndole, mira, sal a encontrarte con tu hermano que viene y viene por el desierto. And he goes and he gives Aaron a message over there in Egypt and says, go and meet Moses in the wilderness. Y después que se encontraron, el verso 28 dice And verse 28 says, after they met, que Moisés le cuenta a su hermano Aarón todo lo que Dios había dicho and Moses tells Aaron everything that God had told y him le habló de las señales que Dios había hecho and of the signs that the Lord was going to do y que Dios le había dado and that God had given him, para luego presentarse delante de los ancianos de Israel so then they could go before the elders of Israel y delante del rey Faraón. and then before the Pharaoh. Y los dos hermanos se juntan, And these two brothers come together, Moisés y Aarón. Moses and Aaron. Y en primer lugar van a todos los ancianos de Israel en el verso 29. And first they go to all the elders of the children of Israel in Y verse el verso 29. 30 dice Verse 30 says, que Aarón habló de todas las cosas que Dios había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. it says that Aaron spoke all the words which the Lord had spoken to Moses, and that he did the signs in the sight of the people. Y el verso 31 dice que el pueblo creyó. Verse 31 says that the people believe. Qué bueno cuando el pueblo cree. How good it is when the people believe. Qué fácil es para el líder eclesiástico, para el pastor, cuando el pueblo cree a Dios y cree su palabra. How easy it is for the leader, for the pastor, when the people believe God and believe His El word. pueblo creyó y se inclinaron y adoraron a Jehová. So the people believed and they bowed down and they worshipped. Pero ahora llega el momento cumbre, But now the moment has come donde Moisés y Aarón tienen que presentarse delante del rey Faraón. where Moses and Aaron have to go before the Pharaoh. Y eso usted lo encuentra en Éxodo 5:1. You find that in Exodus 5:1. Se presentan a Faraón y le dice: Jehová, el Dios de Israel, dice así. They go before the Pharaoh and they say, thus says the Lord God of Israel. Esto no es una petición. This isn't a request. Esto no es una sugerencia. This isn't a suggestion. No, Dios ha dado mandamiento. God has given a command. Dios ha dicho así: Thus has said the Lord, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. let my people go that they may hold a feast to me in the wilderness. Yo no sé cuántos de ustedes saben I don't know how many of you know que nuestro Dios es un Dios de fiestas. that our God is a God of festivities. Mire, nosotros estamos de fiesta en este día, en We are in a esta hora. festive situation today. Estamos celebrando su presencia, We are celebrating His presence. porque Él está aquí. He is here. Usted no lo ve con sus ojos You don't naturales, see Him with your natural pero eyes. Dios está aquí God is here. y está aquí para bendecirnos. He's here to bless us. Está aquí para suplir tu He's necesidad. here to supply your needs. Está aquí para contestar tu petición. He's here to answer your request. Está aquí para darte sabiduría, He's here to give you wisdom para que tú puedas resolver tus problemas. so that you can resolve your problems. Ese es nuestro Dios. This is our God, El Dios que le gusta celebrar fiesta. the God who likes to celebrate festivities. Y el verso 2 dice: Verse 2 says, y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir al pueblo? and so the Pharaoh answered and said, and who is the Lord that I should obey His voice and let Israel go? Yo no conozco a Jehová, I don't know the Lord, ni tampoco dejaré ir al pueblo. nor will I let Israel go. Come on now. A veces nosotros nos creemos que somos algo Sometimes we think that we are something, y tenemos que aprender de la Escritura and we need to learn from Scripture que ni el que siembra es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. the one that sows and the one that waters is nothing, but it's God who brings forth the growth. Nosotros hacemos bien en humillarnos bajo la poderosa mano de Dios We do well in humbling ourselves under the mighty hand of God y en obedecer su voz y su palabra. and obeying His voice and obeying His word. Entonces, y solo entonces, Then and only Él then, hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. He will prosper our ways and everything will turn out right. Yo no conozco a Jehová, I don't know the Lord, ni tampoco dejaré ir al pueblo.
neither will I let Israel go. Mire lo que Moisés le dice. Look at what Moses says to Yo lo voy a him. parafrasear un poco. I'm just going to paraphrase it a Bueno, bit. si no dejas ir al pueblo, Jehová va a enviar juicio sobre ti y sobre la nación. So if you don't let the people of Israel go, then the Lord is going to send judgment upon you and your people. Va a venir con peste y con espada. He's going to come with pestilence and with a sword. Entonces Faraón les dijo, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? And then the Pharaoh answered, why do you take the people from their work? Y mandó Faraón a los encargados del trabajo a aumentar las tareas del pueblo. And he sent the taskmaster back and said, increase their labor. Y Faraón le decía a su gente, And the Pharaoh said to the people eso está en Éxodo 5:9, in Exodus 5:9, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en sus tareas y no atiendan a palabras mentirosas. it says, let more work be laid on the men that they may labor in it, and let them not regard false words. Faraón se estaba colocando en una posición muy peligrosa y muy desventajosa, Pharaoh was placing himself in a very disadvantageous situation, atribuyendo la palabra de Dios al enemigo o atribuyéndola a personas mentirosas. attributing the word of God to people who were lying. Y Faraón no creyó a la palabra de Dios dada a su siervo Moisés. The Pharaoh didn't believe the words that the Lord had given his servant Y Moses. la esclavitud, el maltrato y la aflicción se agravó sobre el pueblo de Israel. And so the labor and the mistreatment and all of this increased upon the people of Israel. Y el verso 14 dice, Verse 14 el says, capítulo 5, y los egipcios azotaban a los hijos de Israel para que terminaran la tarea de ladrillo del día. it says that they would, the taskmasters would set over them and that they would beat them and tell them to fulfill their work for that day. Ahora imagínense cómo se sentiría el pueblo de Israel, So now imagine how the people of Israel felt, los ancianos del pueblo, the elders of the people. después de haber visto las señales y después de haber creído a la palabra de Dios dicha o dada a Moisés y Aarón. After seeing the signs and after hearing the words that were given to Moses by God. Hermano, ¿usted puede imaginarse Brother, can you imagine? quizás la confusión que había en aquellas mentes Imagine the confusion that was in their minds y haber pensado, ¿habrá hablado Dios? and maybe having a thought, did God really ¿Estará speak? Dios en este asunto? Is God really in this Déjeme decir, situation? hermano, usted y yo pasamos por situaciones similares. Let me tell you, brother, you and I go through similar situations. Ese fue el caso de Juan el Bautista cuando dijo, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? This is the case with John the Baptist. He says, is it you who we're waiting for, or we're waiting for somebody else? Y a veces nosotros pasamos por situaciones así, And sometimes we go through situations like that, donde sabemos a ciencia cierta que Dios ha hablado where we know for sure that God has spoken, y nos examinamos a nosotros mismos and we examine y ourselves, encontramos que estamos en la perfecta voluntad de Dios. and we find that we are in the perfect will of the Lord. Pero las cosas en lugar de mejorar empeoran. But things, instead of getting better, they get worse. Y ahí es donde usted necesita sabiduría. And that's where you need wisdom. Sabiduría Wisdom para creer a Dios to believe God y para mantenerse firme en el Señor. and to stand firm in the Lord. Porque el enemigo va a tratar de confundirte The enemy is going to try to confuse you. y va a tratar de apartarte del camino del Señor. He will try to stray you away from the way of the Lord. Y los hijos de Israel se presentaron delante de Faraón. And the children of Israel came to Pharaoh Eso está en Éxodo 5:15. in Exodus 5:15. Y se quejaron a Faraón diciendo, ¿por qué haces así con nosotros? And they complained to the Pharaoh saying, why are you dealing with us, with your servants this way? Y ahí fue que descubrieron And that's where they discovered que ya Moisés y Aarón habían hablado con Faraón. that Moses and Aaron had already spoken to the Pharaoh. Y Faraón no había creído la palabra de Dios dada a Moisés. And the Pharaoh had not believed the word of God given to Y Moses. Faraón le dice a los ancianos, And Pharaoh says to the elders, estáis ociosos, sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová, camino de 3 días en el desierto. he says, you are idle. Therefore you say, let us go and sacrifice to the Lord on a 3 days journey. Id pues ahora y trabajad
Y no se os dará paja, dice el verso 18. Y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. It says, therefore go and work, for no straw shall be given you, yet you shall deliver the quota of bricks. Y el verso 19 dice que entonces los hijos de Israel se vieron en aflicción. Verse 19 says, now the children of Israel, they saw themselves, they were in trouble. Yo no sé cuántos de ustedes se encuentran así. I don't know how many of you find yourself this way. Que usted mientras más ora por una situación, The more you pray for a situation, mientras más busca a Dios, the more you seek God, mientras más se acerca a Dios, the more you draw near to God, usted encuentra que más se empeora la situación. you find that the situation gets worse. Necesitamos sabiduría, We need wisdom. porque Dios nos está probando. God is testing us. Claro, a veces las cosas empeoran porque no estamos haciendo las cosas bien. Of course, sometimes things get worse because we're not doing things right. Y debemos examinarnos a nosotros mismos. And we should examine ourselves. Y yo aprendí que hay dos maneras de examinarnos a nosotros mismos. I learned that there are two ways of examining ourselves. Una de ellas es en oración en la presencia del Señor. One of them is in prayer in the presence of God. Porque cuando nosotros estamos en su presencia, Because when we are in His presence, se pone en manifiesto lo que hay en nosotros que no es de agrado a Dios. it is manifested those things that are not pleasing before God. Mire, yo sé de lo que estoy hablando. I know what I'm talking about. Yo sé lo que es presentarme delante de Dios en oración. I know what it is to present myself before God in Y prayer. no pasan algunos minutos cuando comienzan a subir a la superficie cosas que he hecho que no son de agrado al And a few Señor. minutes haven't gone by when things start to surface, things that were not pleasing before Es ahí God. donde nosotros tenemos que arrepentirnos, That's where we have to repent, confesar nuestros pecados. confess our sins. Y el Señor es fiel y justo para perdonar And the Lord is faithful and just to forgive us y limpiarnos de toda maldad. and cleanse us from all evil. Otra manera de examinarnos Another way of examining es a la ourselves luz de las sagradas escrituras. in light of Holy Scripture. Porque cuando usted y yo leemos la Biblia When you and I read the la Bible, Biblia es como un espejo the Bible is like a mirror. que pone en manifiesto It manifests las manchas que tenemos en nuestro rostro, the blemishes that we have on our las faces, deficiencias que hay en nuestra vida the espiritual. deficiencies that we have in our spiritual life. Y cuando el Espíritu cuando la palabra nos redarguye, And when that word convicts us, el Espíritu Santo nos convence. that Holy Spirit will convince us. Y entonces es el momento de también confesar nuestros pecados y pedirle perdón al And it's Señor. that moment to ask for forgiveness of God and ask for forgiveness of our Así sins. que nos examinamos y si encontramos que todo está bien, So if we examine ourselves, we find that everything's porque fine. usted lo va a saber. You're going to know it. Mire, cuando usted y yo nos examinamos, sabemos si estamos bien o no. When you and I examine ourselves, we know if we're okay or not. Está en la Biblia. It's in the Bible. La Biblia dice que Dios usa el corazón. The Bible says that He uses the heart. Si el corazón te reprende, mayor es Dios. If the heart rebukes you, then greater is Cuando God. tú te estás examinando en su When presencia, you're examining yourself in si His tu presence, corazón no te reprende, if your heart doesn't rebuke you, confianza tienes con Dios. then you have that confidence with God. Puedes estar tranquilo. You can be at ease. Necesitas sabiduría You need wisdom para entender to understand que Dios permite muchas cosas en nuestras vidas that God allows many things in our que a lives veces nosotros no entendemos. that sometimes we don't understand. Pero gloria a Dios, But glory to God. porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. The Spirit helps us in our times of Y el weakness. Espíritu Santo The Holy Spirit nos da la sabiduría will give us the para wisdom poder discernir entre lo bueno y lo malo, to be able to discern between good and evil, y para poder discernir entre la palabra de Dios y la palabra que no es de Dios. and to be able to discern between the Word of God and between that Word that is not of God. Así que las cosas empeoraron en Israel. So things got worse in Israel. Y en el verso 18, Faraón le dice a los ancianos de Israel: id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Verse 18, the Lord says, the Pharaoh says, therefore go now and work, and for no straw you shall be given, yet you shall deliver the quota of the bricks. Y en el verso 19, entonces los hijos de Israel se vieron en aflicción. In verse 19, so now the children of Israel saw themselves in trouble. Y cuando el pueblo está en aflicción, And when the people are in affliction, el primero que lo sabe the first one who knows it es el pastor. is the pastor. Al primero que toman de blanco The first one who is targeted es el pastor. is the pastor. Y dice la Biblia And the Bible says en el verso 20
In verse 20, que encontrando a Moisés y Aarón, le dijeron: mire, juzgue Jehová entre nosotros, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominable delante de Faraón, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. it says in verse 20 and 21, it says, as they came out from the Pharaoh, they met with Moses and Aaron, who stood there to meet them. And they said to them, let the Lord look on you and judge, because you have made us abhorrent in the sight of Pharaoh and the sight of his servants, and to put a sword in their hand to kill us. A veces vienen hermanos donde el pastor y le dice: pastor, esto no está funcionando. And sometimes brethren will come to the pastor and say, pastor, this just isn't working out. Yo estoy orando, I'm praying. yo estoy ayunando, I'm yo fasting. estoy guardando la palabra, I'm keeping the word. y las cosas están And empeorando. things are just worse. ¿Cómo se explica eso? How do you explain that, pastor? Come on now. ¿Qué es lo que necesitamos? What is it that we need? Sabiduría Wisdom para distinguir entre lo bueno y lo malo. to discern between good and evil. Sabiduría Wisdom para esperar pacientemente en el Señor. to wait patiently on the Lord. Si las cosas no están bien en su vida, If things are not well in your life, arrepiéntase y confiese sus pecados. repent and confess your Pero sins. si las cosas están bien, But if things are good, con confianza, with confidence, usted puede acercarse al trono de la you gracia can draw near to the throne of grace y hacer lo que hizo and Moisés. do what Moses did. Hermano, ¿no había Dios llamado a Moisés? Brethren, had not the Lord called Moses? Claro que sí. Of course. ¿No lo había Dios enviado a Egipto? Had not the Lord sent him to Egypt? Claro que sí. Of course. ¿Acaso no estaba Moisés en la perfecta voluntad del Señor? Was not Moses in the perfect will of the Lord? Claro que sí. Of course. Entonces Moisés con confianza se presenta delante de Dios And so Moses, with confidence, he presents himself before God. y oró. And he prayed. Y dice el verso 22 que se volvió a Jehová y le dijo: Señor, ¿por qué afliges a tu pueblo? And it says that he turned to the Lord and he says, Lord, why have you brought trouble on this people? ¿Para qué me enviaste? Why did you send me? ¿Para esto me enviaste? This is what you sent me for? Verso 23. Verse 23. Desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre. No en mi nombre, en tu nombre. For since I came to Pharaoh to speak in your name, not in my name, in your name, Con tu autoridad. with your authority. Desde que yo vine a hablarle en tu nombre, Since I came to Pharaoh to speak in your las name, cosas han empeorado. things have gotten worse. Faraón aflige más a tu pueblo. The Pharaoh afflicts the people, Y tú no has hecho nada. and you haven't done anything. Tú no lo has librado. You haven't freed them. Oh my God. Yo no sé cuántos de ustedes se identifican con esta I don't escritura. know how many of you can identify with the scripture. Usted se examina Amen. You examine yourself. y usted encuentra que esto está bien. You find that everything's fine. Su corazón no le reprende. Your heart doesn't rebuke you. Entonces usted con confianza se presenta delante de Dios. Then you, with a confidence, present yourself before Dice: God. Señor, yo no entiendo lo que está pasando. You say, Lord, I don't know what's happening. Las cosas están agravándose o empeorando. Things are getting worse. Pero ahí se requiere fe But that requires faith y sabiduría and wisdom y paciencia and patience para decirle al Señor: to say to the Lord, Señor, Lord, yo me fortalezco en ti I find strength in you y en el poder de tu fuerza. and in the power of your Aunque strength. yo no entiendo esto, Although I don't understand all this, yo sé I know que a los que aman a Dios, that to those who love God, todas las cosas les all ayudan a bien. things will help to their benefit. Yo sé I know que tú eres Dios arriba en el cielo that you are God up in heaven y abajo en la and tierra, here on earth, y tú encaminas las cosas malas a bien, and you turn all things that are evil to good, y tú haces que giren en torno a nuestro beneficio. and you make them so they will in turn be to Señor, our benefit. Lord, Te doy gloria I give you y glory. te doy gracias, I give you thanks. porque tú vas a cambiar esta adversidad en victoria, You will change this adversity into victory, este lamento en baile, this sorrow into y dance, yo le voy a sacar provecho and I will benefit from a this, esta experiencia desagradable. from this experience that is so unpleasing. Mire, para que el creyente hable así, So that the believer can speak that way, se requiere fe it requires faith y sabiduría. and wisdom. My God. El principio de la sabiduría The beginning of wisdom es el temor a is Jehová. the fear of the Lord.
que usted, en lugar de hablar palabras duras contra Dios, that you, instead of speaking harsh words against God, usted reconozca that you would que recognize nuestro Dios that our God, es real y verdadero, that He is real, He is true, que Él es soberano, He is sovereign, que Él hace lo que Él quiere, He does what He wants, con quien Él quiere with who He y wants, cuando Él quiere. and when He wants. Hallelujah. Se requiere sabiduría It requires para wisdom entender to que understand nuestro Dios that our es God, todopoderoso, He is almighty, es poderoso He is para powerful hacer to do mucho más abundantemente much more de lo que abundantly nosotros pedimos o entendemos. of what we ask or even Él puede understand. abrir un camino donde no hay camino. He can open a way where there is no way. Se requiere sabiduría It requires wisdom para temer a Dios, to fear God, respetar a Dios to respect God, y obedecer a Dios, and to obey God, aun cuando las cosas no están marchando bien. even when things are not well. Thank you, Lord. Hallelujah. Moisés se queja, Moses complains. va delante de Dios. He goes before God. Y aquí está el texto que leímos al principio. And here's the verse that we read at the beginning. Éxodo 6:1. Exodus 6:1. El Dios le dice a Moisés, God says to Moses, mira, ahora verás lo que yo haré a Faraón. now you're going to see what I'm going to do to the Pharaoh. Aguántate un poquito, Hold on just a little bit. ten paciencia. Have a little bit of patience. Tú vas a ver You're going to see lo que yo voy a hacerle a Faraón. what I'm going to do to the Pharaoh. Praise My God. the holy name. Si el enemigo le está afligiendo, If the enemy is afflicting you, tenga paciencia, be patient. porque usted va a ver You're going to see lo que el Señor le va a hacer al enemigo. what the Lord will do to the enemy. Está en la Biblia. It's in the Bible. Yo no sé dónde está, I don't know where it's at. pero yo sé que está en Romanos. I know it's in Romans. Yo creo que es el 16:20. I think it's 16:20. No está en mis apuntes, It's not in my notes. pero la Biblia dice, But the Bible says, en breve, in en a short time, nuestro Dios our God, aplastará He will smash bajo nuestros pies under our feet a Satanás. Satan. Usted no me escuchó. Y'all didn't hear me. En breve, Shortly, nuestro Dios our God, aplastará He will smash bajo nuestros pies under our feet a Satanás. to Satan. Hallelujah. Usted va a ver lo que Dios va a hacer. You're going to see what God is going to do. Está ahí, hermano. It's right Y there. el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. And the God of peace will crush Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ will be with you. My God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, my God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise His holy name. We worship you, O Lord. Praise His holy name. Lord, hallelujah. No hablemos palabras duras contra Dios. Let's not speak harsh words against God. No dudemos de su poder. Let's not doubt His power. No dudemos de su grandeza. Let's not doubt His Él greatness. es Dios He is God. y no hay otro fuera de And Él. there is no other. Él tiene poder ilimitado. He has limitless power. No hay Dios como nuestro Dios. There is no other God like our God. Y cuando usted está orando por una situación And when you're praying for a y situation la situación empeora, and the situation gets se worse, requiere fe it requires faith para creer to believe y paciencia and patience para esperar to wait en el cumplimiento de las promesas del of the Señor. fulfillment of His promises. Está en la Biblia, It's in the Bible. está en Efesios 6:12. Ephesians 6:12. La Biblia dice The Bible que says por la fe that by faith y la paciencia and patience se heredan las promesas del Señor. you inherit the promises of the Lord.
Se requieren esas dos cosas. You require those two things, Fe y paciencia. faith and patience, Para que se cumplan las promesas del Señor en nuestras so vidas. that the promises of the Lord can be fulfilled in our lives. Hermano, a veces no entendemos Brethren, sometimes we don't lo understand que Dios está haciendo. what God is doing. Pero Dios está haciendo. But God is doing something. Come on. Lo que pasa es que sus caminos son más altos que los nuestros. What happens is His ways are greater than our Y ways, sus pensamientos son más altos que los nuestros. and His thoughts are greater than our Lo thoughts. dijo el profeta Isaías en Isaías 55:9. The prophet Isaiah said it in Isaiah 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son sus caminos más altos que los nuestros y sus pensamientos más altos que los nuestros. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, my thoughts than your thoughts. Para entender esto, To understand this, necesitamos sabiduría. we need wisdom. Si alguno está falto de sabiduría, If anyone is lacking dice la wisdom, Biblia, the Bible says, pídala a Dios ask God, y le será dada. and it will be given to you. Así que Dios le dice a Moisés, And so now God says to Moses, ahora verás lo que haré a Faraón. you're going to see what I'm going to do to the Pharaoh. Y comenzó Dios a extender su mano fuerte y poderosa And God started to stretch out His mighty and powerful hand contra Faraón y los egipcios. against the Pharaoh and the Egyptians. Comenzó Dios a hacer milagros de juicios God started to do miracles of judgment que vinieron sobre Faraón y los egipcios. that came upon the Pharaoh and the Egyptians. El primer milagro de juicio fue la plaga de sangre. The first miracle of judgment was the plague of blood. Éxodo 7:21, Exodus 7:21, donde los peces del río murieron where the fish in the rivers, they died, y el río se corrompió. and the river stank. Y dice la Biblia que hedía. Y los egipcios no podían beber las aguas del río, tenían asco de las aguas del río. The river died and it stank, and the Egyptians could not drink the water of the river. ¿Para qué Dios hizo eso? Why did God do that? Para que Faraón dejara ir al pueblo. So the Pharaoh will let the people go. Pero Faraón endureció su corazón. But the Pharaoh hardened his heart, Y vino la plaga de ranas. and the plague of frogs came. Esta fue horrible también. This was horrible. Moisés tuvo que orar. Moses had to pray. Porque Faraón le pidió que orara The Pharaoh asked him to pray para que quitara las ranas. so that the frogs could go. Y cuando Moisés oró And when Moses prayed y las ranas se murieron, and the frogs died, Éxodo 8:14 dice Exodus 8:14 que las says, juntaban en montones y apestaba la tierra. it says that they gathered them together in heaps and the land stank. Qué difícil, hermano. Difficult, brethren. Eso sucede cuando nosotros endurecemos nuestro That's what corazón happens when we harden our hearts para no obedecer a Dios. to not obey God. Vienen quebrantamientos Brokenness will come. y vienen sin sabores a nuestras vidas. Hardships will come Como Faraón endureció su corazón because the Pharaoh hardened his heart y no dejó ir al pueblo. and he didn't let the people go. Dios envió una tercera plaga, Another plague came. la plaga de piojos. The plague of lice. Hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. There was lice on the man and even on the beast. Hermano. Uy. Uy, me pica la cabeza. I dislike piojos. Oh, we don't like piojos, lice. Imagínese esa molestia, ese fastidio Imagine that que se cree que duró semanas. it's believed that it lasted weeks. Y como Faraón endureció su corazón, But because the Pharaoh hardened his heart, el Señor envió otra plaga, oh Lord, he sent another plague. la plaga de moscas. The plague of flies. Mire lo que dice la Biblia en Éxodo 8:24. Look at what the Bible says in Exodus 8:24. Que vino toda clase de moscas molestísimas sobre los egipcios. Y la tierra se corrompió a causa de las moscas. It says, and the thick swarms of flies came into the house of Pharaoh and his servants' houses in the land of Egypt, and the land was corrupted because of the swarm of flies. Pero mire qué tremendo. Look how tremendous. En la ciudad de Gosén, In the city of Goshen, donde estaban los israelitas, where the Israelites were, allí no apareció ni una mosca.
Praise the Lord, there wasn't even one fly over there. Eso está en la Biblia. That's in the Bible. Dios puso un cerco para que no entraran las moscas. The Lord put a fence around them so that the Eso flies usted lo wouldn't puede go. leer. Eso usted lo puede leer ahí en Éxodo 8:22. You can read that in Exodus 8:22. Como Faraón endurece su corazón, The Pharaoh hardened his heart. Dios envía otra plaga. The Lord sends another La plague. plaga sobre el ganado, The plague over the cattle. donde murieron caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas. It says the horses, donkeys, camels, the oxen, and the sheep died. Murieron. They all died. Eso está en Éxodo 9:3. Exodus 9:3. El verso 6 dice que todos murieron. It says in verse 6 that all the Pero livestock mire lo que dice died. la Biblia. But look at what the Bible En says. Éxodo 9:7, In Exodus que 9:7, en Gosén, in Goshen, donde estaba el pueblo de Israel, where the people of Israel were, no murió ni un caballo, ni un camello, ni una oveja. not one horse, not one oxen, not one sheep died. Para que Faraón entendiera So that the Pharaoh could que era understand la mano poderosa y fuerte de Dios it was the mighty hand of que God estaba trayendo juicio that was bringing judgment sobre la nación egipcia over the Egyptian para que nation dejara salir al pueblo de so that the Israel. people could leave Egypt. Pero como Faraón endureció su corazón, Oh, but the Pharaoh, he hardened his heart. entonces vino la plaga de úlceras. And now the plague of ulcers, boils. Y mire que lo que dice, vino acompañada de sarpudillo, de sarpullido. It came accompanied with a rash. Ajá. Tremendo. Dice el verso, eso está, usted lo puede leer en Éxodo 9 del 10 al 11. You can read that in Exodus 9, 10, and 11. Ahora Éxodo 9:26. Oh, perdón, vamos a seguir. Como Faraón endureció su corazón, So now, because the Pharaoh hardened his heart, el Señor envía otra plaga, la séptima plaga, he sends another plague, la plaga de granizo. the plague of hail. Y el granizo cuando cayó mezclado con fuego. And it was mingled with fire when it fell. Y dice Éxodo 9:24 And it says in Exodus y el 9:24 25 and the 25th, que destrozó la hierba del campo y desgajó todos los árboles. it says that the hail struck throughout the whole land, and it struck every herb of the field and every tree of the field. Pero mire qué bonito. But look how En beautiful. Éxodo 9:26 In Exodus 9:26. dice que solamente en la tierra de Gosén no hubo granizo. But in the land of Goshen, there was no hail. Dios siempre ha librado a su pueblo de los juicios. God has always freed his people of the judgments. Siempre. Always. Siempre que Dios envía juicio, Every time God sends el judgment, pueblo de Dios escapa. the people of God will escape. Eso, usted le puede poner un sello a eso. You can put a stamp on Eso that. está en la Biblia. That's in the Bible. Cuando Dios destruyó el mundo, anegado en agua, When God destroyed the world with a flood, Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos escaparon del juicio. Noah, his wife, and his sons' wives, they escaped the Cuando judgment. Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, When God destroyed the cities of Sodom and Gomorrah, los ángeles sacaron a Lot, a su esposa, a sus hijas. Y Dios en su misericordia, aunque a lo mejor ellos no eran dignos, le dijo a Lot, habla con los que se van a casar con tus hijas, a ver si quieren escapar. Se les dio la oportunidad, pero la rechazaron y murieron en las ciudades de destrucción. so Lot and his wife and his children were spared, and the opportunity was given to those that were going to marry his children, but they rejected it, and so they died Porque in that judgment. cuando Dios envía juicio, Because when God sends a judgment, el pueblo de Dios siempre escapa de los juicios. the people of God will always escape Por eso judgment. es que nosotros creemos That's why we believe que cuando los juicios caigan sobre la tierra, that when judgment falls upon the earth, la iglesia va a escapar de los the juicios. church will escape those judgments. Se va arrebatada en nubes It will be wrapped up in the heavens para above, recibir a Cristo en el aire to receive Christ in y the estar air siempre con el and Señor. always be with him. Faraón endurece su corazón The Pharaoh hardens his heart, y Dios envía la plaga de langostas. and God sends the plague of locusts. Y esta consumió toda la hierba de la tierra, dice Éxodo 10:15, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, no quedó cosa verde en árboles ni hierba del campo. It says that they ate every herb of the land and the fruit of the trees which the hail had left, so there remained nothing green on the trees or on the plants of the field throughout the land of Egypt.
Y como Faraón endureció su corazón, Because Pharaoh hardened his heart, Dios envía otra plaga, la plaga de tinieblas. God sends another plague, the Las plague of tinieblas darkness. eran tan densas, dice Éxodo 10, 22 y 23, eran tan densas que ninguno vio a su prójimo en 3 días. It says that the darkness was so thick in all the land that no one could see each other for 3 days. Mas los hijos de Israel tenían luz en Gosén. But the children of Israel had light in their dwellings. Y como Faraón endureció su corazón, And since the Pharaoh hardened his heart, Dios envía una 10ª plaga, the Lord sends another plague, la plaga de la muerte de los primogénitos. the plague of the death of the firstborn. Murió el primogénito de Faraón, dice Éxodo 12, 29, The firstborn of the Pharaoh died in Exodus 12:29, y murió el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. and the firstborn of the captive who was in dungeon, Y todo primogénito de los animales también murió. and all the firstborn of all the livestock also died. Y hubo gran clamor en Egipto, And there was a great cry in the land of Egypt, porque no había casa donde no hubiese un muerto, dice el verso 30. because there was not a house where there's not one that was dead. ¿Qué estamos diciendo? What are we saying? Que aun cuando Moisés no sabía lo que estaba pasando, And even when Moses didn't know what was happening, Dios sabía lo que iba a hacer. God knew what he was going to do. ¿Qué iba a hacer Dios? What was God going to do? Iba a enviar estas 10 plagas. He would send these 10 Y plagues. después de estas 10 plagas, And after these 10 plagues, entonces Faraón dejó salir al pueblo. then the Pharaoh would release the people. Hermano, estas cosas las vemos no solo en el Antiguo Testamento, We see these things not only in the Old Testament, sino también en el Nuevo Testamento. but also in the New Testament. En Juan 6:2 dice John 6:2 que a says Jesús le seguía una gran multitud, that a great multitude followed Jesus porque veían las señales que hacían los enfermos. because they saw the signs that he performed on those who were diseased. Verso 3 dice: Verse 3 says entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. that Jesus went up to the mountain and he sat there with his disciples. El verso 5 dice que cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. It says Y in fue- verse 5, he lifted his eyes up and he saw a great multitude coming towards him. Y le dijo a Felipe: He said to Philip, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? where shall we buy bread that these may eat? ¿Cuántas veces estará el Señor haciéndote preguntas así? How many times will the Lord ask you questions like this? Y tú respondes como Felipe. And you respond like Philip. 200 denarios no darían ni para empezar. 200 denarii would not even give us enough to start. 200 denarios en dinero americano son como $10,000. 200 denarii is like $10,000 in Felipe American dice, money. $10,000 no bastaría ni para darle un poquito a cada uno. $10,000 wouldn't even give us to cover. Pero dice la Biblia, The Bible en el says verso 6, y aquí es que yo quiero llegar: in verse 6, and this is where I pero want to get esto to. decía el Señor para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. It says, but this he said to test them, for he himself knew what he would do. ¿Cuántas veces How many times el Señor te estará probando, has the Lord tested you, poniéndote en situaciones difíciles, placing you in difficult situations, que si tú solamente te humillas delante de él that if you would just humble yourself before him y pones tu fe y tu confianza en él, and you place your faith and confidence in him, él sabe lo que va a hacer, he knows what he's going to do, y él va a hacer lo que tú no te imaginas. and he will do what you can't even imagine. Y lo hermoso de esto es que el Señor tiene originalidad. Originalidad. God, what's beautiful about this, God has originality. El Señor tiene variedad de maneras y de forma de hacer las cosas. God has a variety of ways of doing things. Y Él hace, mire, las cosas que el Señor hace con otras personas, no espere que Dios haga exactamente lo mismo. Things that God does with other people, don't expect God to do the same exact Porque thing el with Señor you. tiene variedad de ministerios y de variedad de operaciones, variedad de maneras de hacer las God has a cosas. variety of operations, of ministries, and a variety of ways of doing things. Y lo que va a hacer contigo, And what he's going to do with puede que you, no lo haya hecho con nadie todavía en la he tierra. might not have done it with anyone else here on earth. Amén. Amen.
Vamos a inclinar nuestros rostros. Let us bow our heads. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Let us give thanks to God for His Y word. recuerde And remember, que el Señor sabe the Lord knows lo que Él va a hacer. what He is going to do. Cualquier situación que tú estés atravesando, Whatever situation you are going por through, más difícil que se vea, doesn't matter how difficult it might seem, el Señor tiene un plan the Lord has a plan. y el Señor tiene la manera como lo va a resolver. And the Lord has the way that He will resolve it. Podemos apoyarnos en Él, We can rely on Him. podemos confiar en We Él, can trust Him. podemos poner toda nuestra fe en Él. We can place all of our faith Y Él on hará Him. And He will do aún más de lo que nosotros nos imaginamos even more than what we can imagine. y más de lo que nosotros entendemos. And even more than what we can understand. Oremos, amados Let hermanos. us all pray, Señor, te brethren. damos gracias por tus bondades, gracias por la bella oportunidad que nos concede a tus hijos. Reunirnos aquí para recibir tu palabra, sentarnos a tus pies, a recibir la verdad de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a permanecer en ti y que tu palabra permanezca en nosotros para que se cumplan todas tus buenas promesas en nuestras vidas. Bendigo a tu pueblo en esta hora y te doy gracias, Señor, por lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.